no se trata de una guerra formalmente declarada, pero guerras formalmente declaradas prácticamente ya no existe. Pero es una ficción, ¿no? O sea, es una ficción legal. A ver, Estados Unidos cuando ataca a Irak hace una, ¿cómo lo llaman? Ataque preventivo, o cuando la Preemptive administración, strike, sí, sí, sí. claro, preemptive strike, o cuando el gobierno de Obama ataca a Libia, por ejemplo, con sus aliados europeos, lo llaman acción militar cinética. Es jugar con el diccionario, pero de facto se trata de una guerra. Yo no lo llamaría tanto una guerra híbrida. Esto es una guerra caliente, es una guerra en sentido tradicional, ¿viste? Choque de formaciones militares uniformadas en un campo de batalla. Tiene un aspecto híbrido, pero yo acá voy un poquito en contra, vamos a decir, a contracorriente de mucho del comentario actual. Lo que llamamos el aspecto híbrido de la guerra, en realidad, o sea, venimos hablando hace mucho de la guerra híbrida, o sea, la guerra por debajo, el conflicto por debajo del umbral de la fuerza militar. Bueno, un placer para Cascos Azules tener a un académico, a un amigo, a quien es en la actualidad el secretario del ICIAE, que es el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, que no es poca cosa. Él nos mantiene informados permanentemente, licenciado y profesor superior en Ciencias Políticas de la UCA. Camina unos pasos por ahí, se toma algún colectivo y llega terminando el maestrando de Defensa Nacional en la Facultad de la Defensa, en la UNDEF, y profesor de Relaciones Internacionales también en la UCA. Ha realizado el curso de posgrado de Defensa Nacional e Inteligencia Estratégica y bueno, como decíamos, se desempeña en el CARI. ¿Baucaje o Baucash? ¿Cómo te llamo? Ninguna de ambas. En realidad se pronuncia Baukhage, es alemán. Pero Ah, generalmente me conocen como Federico Guillermo. Los profesores siempre me decían, y los alumnos Federico Guillermo, de ahí también sale el apodo El Kaiser, que me pusieron algunos en la universidad. eh, tuve un parpadeo, lo que le llaman el síndrome de la pantalla vacía, no el del nido vacío. Bueno, no sabía que se pronunciaba así que no la pegué, lo cual me encanta. Me permite aprender algo. No le pega a nadie, no te preocupes. Además, no sabes Federico, la cantidad de ausentes que tuve en la universidad porque tomaban lista y yo no entendía que estaban pronunciando mi apellido. mirá qué anécdota, ¿no? Como para compartirla, es una lección aprendida. Bueno, no hay que llamarse, no, ahora no hay que llamarse José Pérez, porque, no, pero no voy a hablar de eso, replica para otro lado. Sé que has venido siguiendo con lujo de detalles Ucrania. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué te sorprendió de esta guerra? ¿La llamamos guerra? ¿La llamamos conflicto? ¿Llamamos guerra híbrida? ¿Es la guerra de Ucrania, en Ucrania? ¿Cómo definirías lo que está sucediendo en esa zona del mundo? Sí, bueno, a ver, claramente es una guerra. Yo sé que algo de esto has charlado con Juan Belikov en un episodio reciente. No se trata de una guerra formalmente declarada, pero guerras formalmente declaradas prácticamente ya no existe. Pero es una ficción, ¿no? O sea, es una ficción legal. A ver, Estados Unidos cuando ataca a Irak hace una, ¿cómo lo llaman? Ataque preventivo, o cuando la Preemptive administración, strike, sí, sí, sí. claro, preemptive strike, o cuando el gobierno de Obama ataca a Libia, por ejemplo, con sus aliados europeos, lo llaman acción militar cinética. Es jugar con el diccionario, pero de facto se trata de una guerra. Yo no lo llamaría tanto una guerra híbrida. Eh, Esto es una guerra caliente, es una guerra en sentido tradicional, ¿viste? Choque de formaciones militares uniformadas en un campo de batalla. Tiene un aspecto híbrido, pero yo acá voy un poquito en contra, vamos a decir, a contracorriente de mucho del comentario actual. Lo que llamamos el aspecto híbrido de la guerra, en realidad, o sea, venimos hablando hace mucho de la guerra híbrida, o sea, la guerra por debajo, el conflicto por debajo del umbral de la fuerza militar. Y eso en realidad es algo que siempre ha sido parte del conflicto político, ¿sí? Recordemos que la guerra en realidad es un paso más de un conflicto político. O sea, Sí. Clausewitz famosamente dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es otro punto de desacuerdo que tengo ahí con Juan. Entonces,
estos aspectos no militares del conflicto son aspectos del conflicto, ¿sí? Siempre han sido parte del conflicto entre países, y típicamente creo que las comunidades académicas o estratégicas redescubren este concepto cada 20, 30 años, una vez por generación, como que redescubren nuevamente este mismo campo intelectual y le dan un nombre distinto. Pero no es un fenómeno estrictamente nuevo. Lo primero que me sorprendió fue que la guerra, para empezar, que tuviera lugar, vamos a decir, es un poquito como el 11 de septiembre, o sea, si lo analizas en retrospectiva, no es sorprendente que haya tenido lugar, pero es sorprendente la dimensión. ¿Sí? La mayoría de los que analizamos esto veíamos el acantonamiento de tropas en la frontera ucraniana, y en base, vamos a decir, sufriendo un poquito lo que se llama el sesgo al statu quo bias en inglés, asumimos que probablemente iba a ser una repetición de un patrón que ya habías visto antes, recientemente. ¿A qué patrón me refiero? Iba a haber una acumulación de tropas y una intervención, uso de la fuerza relativamente limitado, seguido por una nueva negociación, viste, bajo nuevos términos. Es lo que sucedió con Crimea en 2014, es lo que sucedió con Donbass en 2015. Sí, en ambos casos Rusia acumula una cantidad de tropas, luego interviene militarmente con una cantidad pequeña de esas tropas y deja la mayor parte en reserva, como amenaza de, bueno, firmar un nuevo acuerdo, firmar Minsk 1, firmar Minsk 2, o se puede venir algo peor. Y creo que la mayoría esperábamos que iba a suceder algo parecido a una escala un poco mayor. Creo que los menos esperábamos que fuera una invasión con todas las letras. Esa es la primera sorpresa. Y en segundo lugar, la sorpresa fue que las primeras semanas fue, podemos llamar, la incompetencia de las operaciones rusas en las primeras semanas, que ahí se tardó bastante en entender el por qué, y después se supo, con un nivel razonable de certeza, que había sido un intento vamos a decir, el intento de hacer un golpe de Estado relámpago que salió mal. ¿Sí? O sea, estaban peleando mal porque no se habían preparado literalmente para una guerra prolongada. Pensaban que iba a ser un golpe de efecto, parecido a lo que fue Crimea, parecido a lo que fue el Donbass en 2015, unos pocos combates tal vez, y luego se acomodarían, viste, las piezas del tablero político. Bueno, hubo un error, se ve, severo en la apreciación política interna de Ucrania. Podemos después discutir las razones de por qué se equivocaron tanto, pero esas primeras semanas fueron terriblemente costosas para Rusia, y eso fue digamos, Rusia no estaba peleando como la mayoría de los analistas militares esperaban que fuera a pelear, un ejército que tiene una disposición de fuerzas como la que tiene el ejército ruso. Y eso lo estamos viendo en las últimas semanas. Se han adaptado, han cambiado y ahora están combatiendo como se supone que deben combatir, como se han entrenado para combatir desde hace años. Te consulto esto. Yo tengo una disidencia con muchos analistas respecto a que la guerra empezó el 24 de febrero. Yo personalmente creo que la guerra ni siquiera empezó en el 2014. Yo creo que esto se viene acunando desde hace bastante tiempo atrás, una serie, los hombrecitos verdes, las revoluciones de colores, bueno, todo Entonces, no supieron hacer el clic del cambio de fase. Bueno, ahora vamos a serio, muchachos, porque te cierro con esta pregunta. ¿Ellos pierden Kiev? Es decir, ¿estaba previsto en los planes apoderarse de la capital de Ucrania o no? ¿O estaba, cómo lo ves vos? Aparentemente sí, o sea, dada la cantidad de recursos, hombres y material que invirtieron y que perdieron en tratar de rodear Kiev, yo creo que no le cierra a nadie que eso haya sido una operación de distracción. Una operación de distracción hubiera puesto mucho más énfasis en conservación de fuerzas, ¿sí? Y sin embargo lo que vimos en esas primeras semanas eran unidades avanzando sin cohesión, tanques sin apoyo de infantería, infantería sin apoyo de tanques, escaso o nula cobertura aérea, en una época del año donde, digamos, que no favorece el movimiento sobre el terreno. Ustedes sabemos el fenómeno del barro en Europa Oriental, el Rasputitsa se llama, creo, no sé, en ruso, que limitaba mucho los movimientos de los blindados a calles pavimentadas, lo cual hacía fácil que fueran emboscados. Eh, Insuficiente logística para sostener los batallones en el campo de batalla, así que
todo apunta a que fue un esfuerzo en gran medida improvisado sobre la marcha, que se fueron tratando de adaptar a las circunstancias, y bueno, que les resultó enormemente costoso, más en material que en vidas. Y de hecho, bueno, esta parte de la falta de preparación se nota en la baja moral de las tropas rusas, que frecuentemente abandonaban equipos en el campo, desertaban. Hay, de acuerdo a algunos cálculos, por ahí hasta 50% de los equipos que los ucranianos destruyeron en las primeras semanas habían sido previamente abandonados por las tropas que los llevaban, ¿sí? Eso explica, entre otras cosas, por ejemplo, la notoria ausencia de cadáveres en la mayoría de las fotos de blindados calcinados o tanques destruidos. Muy rara vez se veían cadáveres, ¿sí? Y eso apunta en muchos casos a que se estaban destruyendo vehículos que habían quedado abandonados, ¿sí? O formaciones cuyos niveles de personal estaban muy por debajo de lo que la doctrina en realidad preveía, que ese es otro problema. Está por cortar el tiempo, me parece. Bueno, no, digamos, a ver si tenemos suerte y si no, retomamos con el mismo, esto después lo cortamos. Sí, sí. Yo te quería, yo me enteré una cosa en estos días, en que mantener una brigada en una operación ofensiva, centenares de vehículos, son más o menos 3,5 millones de litros de combustible por día y 6.000 toneladas de abastecimientos, desde la comida hasta la ropa, hasta los abrigos, hasta los aceites, hasta todo, ¿no? Hasta los relevos, los cambios. Y pareciera como que esto nos sorprendió. Sí, creo que nos llamó a todos la atención esta ralentización del avance, concibiendo que iba a ser una especie de blitzkrieg del tercer milenio, y no sucedió. Yo después te quiero hacer una pregunta vinculada con guerras del pasado, y bueno, vos ya descartaste el tema de la hibridación de este conflicto, pero la pregunta había quedado pendiente respecto a ¿cuándo empieza esto? Sí. Pero agrego una cosa a lo que decías antes sobre el tema de los suministros. Los batallones tácticos en la doctrina rusa, tengo entendido, tienen suficientes suministros para operar de manera independiente, o sea, sin su tren logístico principal durante unas 1 o 2 semanas, ¿sí? Así que puede especularse que eso es lo que ellos pensaban iba a durar la operación hasta que tuviera éxito. Cuando se pasara, es un poco especulativo, pero es un margen. Dice, si pensaban que iba a durar más de 2 semanas, no se habían preparado para eso. Con respecto a cuándo empezó esto, es una buena pregunta. Es un poquito como cuando hablamos en clase de camino a la Primera Guerra Mundial, camino a la Segunda Guerra Mundial, siempre arrancamos de 20, 30, 50 años antes, porque toda crisis, toda guerra resulta de una confluencia de causas estructurales de largo plazo y de disparadores de más corto y mediano plazo. Vamos a decir, las causas de fondo, si uno quiere, las puede buscar en la manera en la que se terminó partiendo la Unión Soviética y cómo Ucrania se separó del resto de Rusia. Digamos, a lo largo de fronteras que étnico-culturalmente no siempre están del todo claras o no siempre coinciden bien con las fronteras políticas. Todas las personas que dicen, no, alguien que es Rusia que invadió un país extranjero, yo empezaría por mencionar, hay mucha gente de ese lado del mundo que discutiría la afirmación de que se trata de países extranjeros, incluso del lado ucraniano. Creo que con Juan conversabas vos el otro día que 3/4 de las familias ucranianas tienen familiares en Rusia, y creo que la mitad de las familias rusas tienen familiares en Ucrania. Son prácticamente, digamos, creo que hay más identidad cultural entre ellos que tenemos incluso nosotros con los uruguayos. Yo reconozco que prejuzgaba la proclividad de Juan Belikov hacia un filorrusismo por el padre ruso, pero la madre es ucraniana. Y bueno, lo que nos comentó, no me voy a tirar un tiro en el pie, no voy a decir que vayan a ver el otro YouTube, si es que no quedan deleitados con lo que nos está diciendo Federico, pero es un complemento que creo que es adecuado. Sí, yo de hecho tengo, por ejemplo, en la universidad tengo 2 alumnas, ahora exalumnas, perdón. Una es ucraniana, de familia, y apellido termina en Enko, por ejemplo, y tiene familiares en Rusia.
y otra que es de apellido ruso y tiene familiares en Ucrania, por ejemplo, en Odessa. Así que yo creo que es algo común si le preguntas a la mayoría de la gente, ¿viste? Las relaciones filiales cruzan esas fronteras. Las causas más inmediatas del conflicto actual tienen que ver con una nueva orientación estratégica de Ucrania que se va, vamos, de a poco apartando de lo que es tradicionalmente la esfera de influencia rusa, y que Rusia, digamos, la élite dirigente rusa ve esto como un problema, como un proceso dirigido desde afuera, ¿sí? Ellos piensan, y en parte algo de razón tienen, que es algo que está siendo fomentado activamente desde Occidente como una manera de debilitar a Rusia. Entonces, por ejemplo, tómese la Revolución Naranja o la Revolución del Euromaidán. Ellos ven ahí, desde el punto de vista de ellos ven golpes de Estado financiados o bancados por Estados Unidos a través de diversas ONGs y demás. Eh, y desde el punto de vista ruso, digamos, ellos han realizado diversos esfuerzos por retener el control de Ucrania dentro de su esfera de influencia. Y podemos decir, primero lo intentaron por las buenas, a través de acuerdos económicos, y no funcionó. Intentaron por las malas, a través de las amenazas, y después a través del uso limitado de la fuerza, y sigue sin funcionar. Y desde el punto de vista ruso, su política en Ucrania de la última década y media puede considerarse un fracaso, ¿sí? Porque cada vez más ellos ven como Ucrania se está orientando geopolíticamente más hacia Occidente. Y no es tanto una preocupación, vamos a decir, cultural o económica lo que preocupa a Moscú. A mí me parece que es más la orientación militar de Ucrania. Famosamente, Moscú siempre puso como línea roja la incorporación de Ucrania a la OTAN, y es verdad. Y también es verdad que Ucrania formalmente no estaba en condiciones de unirse a la OTAN. Es perfectamente cierto. También es cierto que en los últimos 8 o 10 años la OTAN cada vez más ha estado tratando a Ucrania como un aliado extra-OTAN, ¿sí? Y empezando a armar a Ucrania y ayudando a entrenar a su ejército, ¿sí? Y empezando a... Ellos lo que se ve es que militarmente se está empezando a integrar cada vez más con Occidente. Y eso uno dice, por ahí no es un problema hoy, pero si pensás con una visión estratégica, decís, esto puede ser un problema serio de acá a 10 años, de 20 años, cuando haya alguna otra crisis y Ucrania sea usada contra nosotros, ¿viste? Mirando desde el punto de vista de Moscú. Entonces, una vez que llegaste a la conclusión de que el conflicto va a ser inevitable, ¿sí? El cálculo se convierte en, bueno, ¿cuándo es el mejor momento para resolver ese conflicto? ¿Sí? Y ellos llegaron a la conclusión que podemos discutir qué factores pueden haber influenciado en esa decisión, pero evidentemente llegaron a la decisión que 2022 iba a ser un momento oportuno para tratar de resolver esta cuestión de una manera definitiva. ¿Sí? Y por eso lanzan la guerra en este momento. Que de vuelta, no parece que la intención haya sido lanzar una guerra a gran escala, sino que la guerra a gran escala termina siendo el plan B, cuando el plan A fracasa. Y Federico, te interrumpo con una reflexión, no con una aseveración ni nada. Yo a veces me obligo a ser didáctico, quizá esto para conversarlo en espacios de tiempo muy, muy breves. Y yo digo, McDonald's 1, Matrushka, no sé, ¿está bien dicho? Sí, las muñecas, o el símbolo, Mamushka, sí. mamushkas, 0. Porque yo creo que Ucrania se europeizó. Uno veía el tema del Maiden allá en el 2014 y uno percibía en que era una sociedad europeizada. Estaba realmente vinculada. De algún modo creo que existió una etapa de combate cultural, no sé si me lo querés aceptar, y que yo percibo que hoy por hoy esta dimensión cultural de los combates, para ponerlo más dramático, tiene un protagonismo trascendental. Corregime o completame esta idea. No quiero opinar muy contundentemente porque no soy especialista en temas culturales. En términos generales, vos tenés Ucrania, lo que podemos decir es que era, por lo menos hasta hace poco, un país profundamente dividido a lo largo de líneas culturales, ¿sí?
Uno puede buscar, uno googlea y pone, por ejemplo, mapa etnolingüístico de Ucrania, ¿sí? Y va a encontrar las zonas donde son más ucranianas, donde se habla el ucraniano propiamente, y zonas que son más prorrusas o filorrusas, donde se habla el ruso como idioma diario, ¿sí? Generalmente las zonas más prorrusas o filorrusas son las zonas orientales y el sur de la costa. Eso se corresponde más o menos, para los que conozcan de historia, con la división del Tratado de Andrusovo, después de una guerra ruso-polaca. Se me escapa el año exacto ahora, estamos hablando siglo XVI, donde básicamente Rusia le quita a Ucrania en esa guerra todo lo que está al este del río Dnieper y la capital Kiev. Eh, la zona occidental de Ucrania siempre ha sido más europea, entre comillas, vamos a decir, ha sido una zona que está más identificada con Europa más central, occidental, ha sido parte del Imperio Polaco en su momento. Originalmente parte del Imperio Lituano, después Lituania se convierte en Polonia y Lituania, y estas regiones son más, digamos, están más incorporadas primero al Imperio Polaco, después el Imperio Austríaco, son más, sí, son un poco más occidentales culturalmente, más católicos, ¿sí? En el este son más ortodoxos, más filorrusos. Por eso, hay una división social ahí. Y para hacerla más complicada todavía, hay partes de Ucrania donde hay minorías polacas y donde hay minorías húngaras, ¿sí? O sea, si uno quiere ponerse a discutir fronteras, hay otras minorías subnacionales Bueno, yo dentro de Ucrania. tengo mi corazoncito crítico para decir, creo que todo esto empieza con una entrega, yo hacía una broma casi de mal gusto, en el que, por ejemplo, planteaba, esto es como que países tan cercanos como Brasil y Argentina, un día deciden, Brasil decide invadirnos porque el carnaval carioca de Corrientes y el de Entre Ríos están bárbaros. Y son cultura brasileña, cultura carioca particularmente. Entonces, vamos a por ellos, como dicen los españoles. Bueno, salvando, por supuesto, las distancias y tratando de amenizar un poco esta desgracia que se está viviendo, nos llamó mucho la atención y bueno, vos nos estás poniendo un poco blanco sobre negro lo que son estas expresiones terribles. Yo quería agregar una cosita antes de irte a mi pregunta, ¿viste? Estás en cascos azules, te voy a tener que hacer alguna opinión, que espero que sea desgarradora, pero pues es que nosotros tuvimos una sorpresa viendo cómo iban desenvolviéndose los combates. Y una de las cosas, que creo que lo conversamos en estos días, hubo guerras, conflictos, hubo un montón de escaramuzas, o como queramos llamar, después del 89, después del 91, durante esa época en que había colapsado la Unión Soviética y aparecen los Georgia, los chechenos. Y los chechenos inauguran una etapa, lo que le llamaban el combate de enjambre. Era una modalidad de ataque coordinado en que una especie de dispersión controlada napoleónica, pero en un nivel táctico, y realmente se las vieron mal los rusos tratando de enfrentar esta novedad de combate. ¿Algo de esto pasó a tu criterio? ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, son distintas tácticas de resistencia asimétrica, ¿viste? De un enemigo más débil que realiza guerra de guerrillas, ya sea rural o urbana. En este caso, la mayor parte de, si se quiere, la resistencia asimétrica tenía lugar dentro de combates urbanos, aparentemente. El combate urbano es brutal para cualquier fuerza invasora. Entonces, por eso también hemos visto, por eso también Rusia soportó tantas bajas al principio. Y por eso han cambiado de estrategia. Ahora, hoy por hoy, si uno lee los últimos, vamos a decir, el espacio informativo desde el principio de la guerra ha estado en Occidente totalmente dominado por, vamos a decir, vamos a llamarlo como es propaganda ucraniana, ¿sí? O sea, es la realidad. La mayoría de los periodistas que están en Ucrania podrían estar reportando desde la Antártida, porque están en un centro de prensa en Lviv, cerca de la frontera polaca, y la mayoría de veces no los dejan ni acercarse a la línea del frente. Entonces hemos tenido siempre una visión muy pro-ucraniana de la realidad sobre el terreno. Los pocos periodistas que logran evadir eso, que se acercan más a las trincheras, mostrar una realidad un poco más complicada y en cambio.
y fluctuante. Y lo que ha pasado es un poco parecido, si tengo que buscar un paralelo histórico, Chechenia es un buen paralelo, porque Rusia inicialmente absorbe muchas bajas, por cierto también con la guerra de invierno contra Finlandia en 1939. Son guerras que Rusia empieza perdiendo, se adapta y recurre a tácticas extremadamente brutales pero efectivas, los bombardeos masivos de artillería. Y entonces hoy por hoy le preguntás a un soldado ucraniano en la trinchera y dice, ¿cuándo fue la última vez que viste un soldado ruso? No, porque ya no sucede eso de encontrarse con avanzadas rusas en algún pueblo y emboscarlos y demás. Dice, ahora estamos en la trinchera y empieza a sonar la artillería y empieza a explotar la trinchera. Es muy desmoralizante incluso para, para soldados. Es que Se deben sentir como la Primera Guerra Mundial. hay un ABC, hay una rutina, hay un criterio, hay un manual que evidentemente no se tomó inicialmente. Federico Guillermo, ya no te apellido más, Sí. pero ya te van a leer nuestra audiencia. Obviamente te tengo que preguntar tu opinión respecto a cascos azules. Yo creo Sí. que estamos en una crisis tan importante de la defensa en general que cuando yo intento defender la importancia de las misiones de paz es porque estoy encontrando o pretendo encontrar una salida a la visibilización de las Fuerzas Armadas porque no tienen oportunidad. A ver, esto es totalmente antiético. No podría nadie querer una guerra para poder lucirse. Sería descabellado, absurdo, sería demencial. Pero tendrían que existir algún tipo de lucimiento. Y yo sé que la propaganda en la Argentina con el uniformado muy bien no le va. Cada tanto me viene a la memoria esta señora muy enojada con su hijo, hablándole en unos términos unos epítetos bastante gruesos a un señor de uniforme, un policía. Pero yo creo que esto está bastante generalizado y los militares nos cuesta muchísimo. Yo sé que esta no es la solución, la defensa tiene que concebirse desde con otras hipótesis, con otra filosofía. Tu opinión, tu visión, que nos resulta sumamente importante para enriquecernos, incluso desde la disidencia, espero. Sí, bueno, no voy a ser muy optimista sobre el rol de cascos azules, por lo menos en este conflicto. Vamos a decir, cascos azules solamente, vamos a decir, va a tener un rol que ocupar si y cuando sí ambas partes lleguen a una solución negociada que implique permitirle a cascos azules actuar. ¿Sí? Que se llegue a un tipo de solución negociada de alto el fuego, es decir, bueno, vamos a establecer una zona de amortiguación, un buffer, como tenés en Chipre, como tenés en los Altos del Golán, para que se mantengan separadas las fuerzas beligerantes y que minimices las probabilidades de un choque fronterizo, especialmente choques fronterizos no autorizados. Pues en este tipo de conflictos puede pasar que la dirigencia política acuerde un alto al fuego, pero los comandantes en el terreno tengan más discreción de un lado u otro o tenés hardliners que pueden tratar de generar incidentes, ¿viste? Por su propia... Eso lo hemos visto en muchas fronteras calientes, ¿sí? Pakistán, India, sucede con la regularidad de la primavera. Dicho eso, no sé, yo no veo por ahora ningún atisbo de solución política, porque ninguno de ambos lados parece dispuesto a ceder. O sea, lo que me imagino una solución posible sería, una vez que acuerden un alto al fuego, decir, bueno, hay que tener una zona de amortiguación y que va a tener que ser bastante amplia, porque uno puede, digamos, dado el alcance de los sistemas de artillería que están en juegos, tal zona de amortiguación tendría que tener, no sé, habría que preguntar a un especialista, pero creo que no menos de 40 kilómetros de extensión. Pero eso solamente si ambos beligerantes lo acuerdan, ¿sí? O sea, imponer una misión de paz es algo que solamente se le puede hacer a países muy débiles, que no tienen la capacidad operacional que tienen Rusia, Ucrania. Se le puede imponer a movimientos por ahí insurgentes armados con armas livianas, no a una de las principales potencias militares del mundo, con equipamiento pesado, apoyo aéreo y demás. Así que no soy muy optimista en ese sentido, desgraciadamente. Menos, si nosotros miramos las declaraciones y lo que están haciendo ambos bandos, desde el punto de vista de Rusia, por ejemplo, ellos consideran que están ganando,
con mucho esfuerzo, pero están ganando. Si nosotros miramos las noticias, ahora hasta anteayer parecía un poco como Malvinas, ¿viste? Ucrania, estamos ganando, estamos ganando. En las últimas 2, 3 semanas empezaron a aparecer noticias, bueno, estamos perdiendo 100, 200 soldados por día, nos estamos quedando sin municiones. Eh, ¿Cuánto de esto es propaganda para tratar de conseguir más armas de parte de países de la OTAN? ¿Y qué tanto es real? Bueno, es discutible, lo vamos a saber dentro de un par de meses. Pero Rusia no tiene incentivos a ceder nada ahora porque a pesar de los costos, ¿sí? Ellos sienten que algo están ganando. No están alcanzando sus objetivos iniciales, pero están ganando lo suficiente como para no justificar las condiciones. Cuando Zelensky dice, nos ofrecemos a negociar, pero una precondición es que abandonen todo lo que ocuparon desde febrero. Eso es lo que llamamos en inglés un non-starter. Nadie te entrega lo que luchó tanto por obtener sin otra concesión a cambio. Y del lado de Ucrania y de Estados Unidos tampoco se percibe que se esté preparando ninguna concesión. Últimamente algunos académicos y funcionarios se han animado más a decirlo en voz alta. Hay que darle, Macron lo dijo, hay que darle alguna salida negociada que le permita ganar algo a Putin o a Rusia en general. Es algo que puede resultar repelente a mucha gente por cuestiones morales, ideológicas, es verdad, pero en la política internacional, si somos realistas, hay que ser consecuencialistas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de seguir alimentando el conflicto. ¿Va a ganar algo Ucrania si se sigue prolongando el conflicto? Yo no veo manera en que esto termine bien para Ucrania, incluso si ganan en el corto plazo. Bueno, Federico, un placer escucharte. Gracias por compartir estas ideas. Nos queda nada. Te rogaría una reflexión final. Vos tenés bastante que ver con lo que es la seguridad internacional y los asuntos estratégicos ahí en el CARI, y podés llegar a tener quizá una capacidad de síntesis que yo no tengo, para hacer un diagnóstico, hacer una descripción de, bueno, cómo está la defensa, no digo tanto las Fuerzas Armadas, cómo está la percepción de la defensa en la Argentina. Y en esta, bueno, la divisoria defensa-seguridad es un terreno que yo, desde mi cosecha, creo que es un tema ideológico, pero bueno, no me gustaría opinar en esto hasta tanto tengamos la constatación de que nunca el diablo va a venir vestido de rojo y con el tridente. Es decir, realmente que nos sorprendan las tropas con los instintivos cruzando los puentes internacionales con la bayoneta calada para pincharnos la panza, parece que estamos un poco fuera de eso. Te dejo las palabras finales, tu reflexión final y nuestro agradecimiento desde Cascos Azules. Sí, mira, en el caso de Fuerzas Armadas en Argentina, yo diría que dentro de la sociedad civil las Fuerzas Armadas son más apreciadas de lo que uno pensaría, ¿sí? Es en general nuestra dirigencia política la que parece no tener una buena concepción o no encontrar una utilidad para las Fuerzas Armadas. Pero el problema de las Fuerzas Armadas es que, no, sin meternos en la distinción seguridad y defensa, sé que es un debate bastante espinoso, así que vamos a dejarlo de lado, vamos a hablar estrictamente de defensa. La defensa precisamente funciona mejor cuando no está sucediendo nada, ¿sí? Cuando cuando disuade las amenazas. Desde el punto de vista de Argentina, uno tiene que pensar cuáles son las principales hipótesis de conflicto, que ese es un término que sé que está un poco fuera de moda, pero cuáles son las hipótesis de conflicto plausibles de Argentina militarmente en los próximos años, en las próximas décadas. Y la verdad que yo creo que Argentina ha pecado un poquito, vamos a decir, nos hemos mal acostumbrado a estar muy seguros, ¿sí? Porque nosotros estamos dentro de América, que es la zona, esto puede sonar poco amable para algunos oídos, pero estamos dentro de la zona de estabilidad hegemónica de Estados Unidos. O sea, tenemos una gran potencia en el norte que más o menos mantiene orden en esta región, ¿sí? Entonces nos hemos acostumbrado a que las agresiones militares entre países, por eso y porque somos países relativamente pobres en general, que estamos divididos muchas veces por barreras geográficas difíciles de superar. Entonces el conflicto convencional es algo que no se percibe como una amenaza en el corto o mediano plazo para la mayoría de la gente, ¿sí? Mi preocupación es que en el largo plazo eso puede cambiar por varias razones. Una es que Estados Unidos va posiblemente ir perdiendo parte de esa
poder, digamos, de su poder hegemónico en esta región, con la intervención de nuevos actores, ¿sí? Principalmente a ver qué actores pueden tener interés estratégico en actuar en esta región, principalmente China, ¿sí? Y en un mundo en el futuro donde probablemente los recursos naturales vayan aumentando en valor relativo ante el agotamiento de yacimientos ya, por ejemplo, en términos energéticos, o sea, en largo plazo el precio de la energía va a tender a subir porque los yacimientos de gas y petróleo más fáciles de explotar ya han sido explotados, cada vez hay que ir a buscarlo más lejos. Podemos verlo en el caso, por ejemplo, de Ucrania, el famoso gasoducto que atraviesa Ucrania trae gas de Siberia Occidental a Europa, ¿sí? Esos campos ya prácticamente están muy maduros, están agotados, ahora el gas tiene que venir desde el Ártico prácticamente. Tarde o temprano yo estimo que vamos a empezar a ver esa misma competencia por recursos en nuestra región, y lo que yo temo es que si los países de la región no se ponen serios con preparar sus capacidades defensivas en el largo plazo, vamos a ir a un sistema, vamos a decir, a una especie de sistema de influencias neocoloniales de alguna manera. No quiero arriesgar a qué forma concreta va a tomar, pero países poderosos que necesitan recursos y países débiles que no tienen cómo defenderlos, no quiere decir que vamos a ser víctimas de una invasión, pero ciertamente sería muy difícil decirle que no a una gran potencia que venga tocando tu puerta y exigiendo que les vendas tal cosa o les des acceso a una parte de tu territorio, sea la Antártida o la parte que reclamamos como propia, sean las Islas Malvinas o sea una parte del territorio continental. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza